Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos. Ante la deuda de 18.000 millones de pesos de 148 ayuntamientos a la Tesorería de la Seguridad Social, el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, José Rafael Vargas, propone una amnistía parcial para que puedan pagar la deuda. Nuestro compañero José Armando Polanco nos ofrece los detalles. Más de un centenar de alcaldías no pagan la seguridad social. La situación ha creado una deuda de 18.000 millones de pesos, precisa el tesorero de la Seguridad Social. Los senadores han tomado carta en el asunto y proponen una amnistía parcial. No es solamente que venga una ley que modifique y resuelva este problema. Tiene que venir régimen de consecuencia para los que de ahora en adelante incumplan. A pesar de no pagar, los ayuntamientos le descuentan el impuesto a los empleados. Para estos senadores de la oposición, la situación es muy delicada. Si además de eso a los trabajadores se le impide tener acceso a la seguridad social, es decir, a los trabajadores que el día que salgan de su trabajo en los ayuntamientos a una avanzada edad, en realidad lo que van es a pasar hambre. Donde creo que está solicitando que se haga una ley de amnistía, que ya se hizo una ocasión con los ayuntamientos, que se repita nuevamente, no así para que paguen lo que es el capital neto, sino para aquellas moras que tienen, poderlas exonerarlas, que se pongan al día. En los próximos días, el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara Alta un proyecto para modificar algunos puntos de la Ley 8701. Debido a este incumplimiento, miles de empleados de los ayuntamientos no cuentan ni con seguro médico ni plan de pensiones. En Santo Domingo, República Dominicana, José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Bien, diputados del Partido Revolucionario Moderno reaccionaron a la advertencia del precandidato presidencial de esa organización política, Luis Abinader, de que serán expulsados los legisladores del PRM que respalden la reelección. Algunos califican la posición de Abinader como una torpeza política. Porque me parece que es una torpeza política hablar y comprometer a la matrícula de los diputados del PRM, cuando eso no es cierto. Ese tema de reelección es tabú. La Constitución dice que no debe haber reelección. Entonces, ¿para qué traer ese tema? O sea, no entiendo por qué hablar de eso. Pero esta advertencia, ¿de dónde viene? La verdad es que no me hace sentido plantear un tema que es cerrado por la Constitución y yo como legislador, honestamente, no he escuchado ese tema aquí en el Congreso. Habría que saber en base a qué él dice que serán expulsados todos, si tiene alguna sospecha de alguien, pero yo puedo aseverar que nosotros haremos aquí la que bien tomada o mal tomada decisión tome el Partido Revolucionario Moderno. Todo el mundo sabe que el compañero presidente Danilo Medina no será candidato del PLD porque no está permitido por la Constitución. Y eso significa que como no puede ser candidato, no tiene que sentirse mal el presidente de la República. Él está feliz y contento porque ve el amor que le tienen el pueblo dominicano y eso le da contentura. El tema de la reelección ha causado confrontaciones no solo en el PRM, los PLDistas también han tenido sus problemas por el tema. En tanto que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, se sumó a las declaraciones del ex candidato presidencial Luis Abinader, quien dijo que serán expulsados de la organización los legisladores que apoyen la reelección. Paliza entiende que los congresistas del PRM deben ceñirse a las directrices de la organización. No tengo dudas de que presentándose un proyecto como este, el bloque de nuestro partido dará o tendrá un comportamiento diferente. Ahora, que no le quepa la menor duda a nadie que de que un legislador de nuestro partido violente esa línea, se puede considerar automáticamente como excluido o no miembro del Partido Revolucionario Moderno. Afirmó que hay una prohibición constitucional para la repostulación del presidente Danilo Medina. La diputada del Partido Revolucionario Moderno y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Josefa Castillo, informa que fueron objetadas unas 3 personas para pertenecer al Tribunal Constitucional, entre estas 2 mujeres y un hombre. Castillo resalta además que los objetados ahora tienen derecho a responder a esas impugnaciones. Hasta el momento son 3 objeciones que hay. Es otra mujer, está Yocauri Castillo.
otra mujer. 2 mujeres y un hombre están objetados hasta el momento, entre las objeciones que llegaron a tiempo antes de las 6 de la tarde del viernes. El tiempo que tenemos ahora es para las reparaciones, o sea, los objetados dan una explicación de por qué fueron objetados. El próximo mes de diciembre se realizarán las entrevistas públicas a los 47 aspirantes a ocupar las 4 vacantes disponibles del Tribunal Constitucional. Bueno, y los casos de dengue aumentan en las últimas semanas en los hospitales infantiles de aquí de la República Dominicana, mientras el Ministerio de Salud Pública se mantiene vigilante. Es Wendy Gil quien nos amplía. Los casos de dengue vuelven a activar las emergencias de los centros hospitalarios, elevando la cifra de niños afectados por esta enfermedad causada por un mosquito, siendo la mayoría de los casos de la región sur del país. Aunque no se puede hablar de brote, los reportes indican que los de las últimas 4 semanas superan las de ese mismo periodo del año anterior. Pero en este año hemos visto un incremento en el número de ingresos de pacientes con dengue con signo de alarma y dengue grave. En los hospitales infantiles Hugo Mendoza y Robert Reed Cabral han aumentado las demandas de atención de pacientes con dengue, incluso con casos graves. Hemos estado recibiendo casi a diario un caso de dengue, es decir, que estamos recibiendo entre 6 a 8 casos semanales. Los fenómenos vinculados al cambio climático hacen posible que se mantenga un seguimiento cercano, por lo que se está fortaleciendo la vigilancia y la respuesta a través de las direcciones regionales. Vigilancia epidemiológica que mantiene el Ministerio de Salud a través de Salud Colectiva es absolutamente permanente. Cada vez que aparecen cualquier indicio, salimos a buscar los pacientes febriles para determinar cuál es la situación que tenemos. Pero actualmente no hay preocupación por ese tipo de enfermedades. Algunos ciudadanos toman sus precauciones y llaman al gobierno a que se mantenga todo el año las campañas de prevención. El gobierno tiene que ser más persistente en dar más promoción porque la gente se le olvida, como que pasó el brote y se olvidó. Deberíamos poner de nuestra parte, de los ciudadanos, y escuchar a la gente que sabe, por lo menos, o tratar de aprender un poco. Esta enfermedad tiene 3 clasificaciones dependiendo de sus manifestaciones, como son el dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y grave. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Y les contamos que dirigentes políticos piden regular las encuestas para evitar la proliferación de resultados falsos, que según ellos solo procuran retorcer la voluntad popular, lo cual es delito penalizado en otros países con prisión y multas. Eso hace que el sistema electoral dominicano sea muy débil. Aquí se ha hablado muchísimo del sistema electoral dominicano. En realidad esta es una parodia del sistema electoral que está llena de una serie de plagada de irregularidades e ilegalidades. Lo de las encuestas es una de esas formas ilegales. ¿Cómo es posible que se publiquen 4 encuestas en el lapso de una semana y que todas digan algo distinto? Eso de estar tirando encuestas así como alegres, a veces uno se da cuenta que no te ponen en las encuestas y tú no apareces, pero para la sociedad eres otra cosa. Entonces, yo creo que los encuestadores es un momento de pararse y decir, bueno, la sociedad está demandando ya responsabilidad en mi trabajo, responsabilidad en lo que hago, porque tú decir algo que la gente dice, pero venga acá, ¿y de dónde? Poner unos números por ahí arriba a alguien que uno sabe que tienen unos techos. Porque hay un festival de encuestas que lo que tiende a una especie de desinformación. Yo creo que sí que debe haber una regulación y la ley de partido parece que la va a tomar en cuenta. Las encuestadoras son empresas y tienen todo el derecho de publicar las mediciones que ellos supuestamente llevan a cabo en el momento que ellos lo determinen así. Las encuestas, cuando dan su resultado, la sociedad la asimila como correcta o no, de acuerdo a lo que se está viendo en el escenario político. Uno sabe cuando una encuesta está acertando o cuando está mintiendo. Entienden que debe haber una regulación que establezca, entre otros requisitos, que las empresas encuestadoras estén debidamente registradas.
Y diversos sectores han cuestionado el posible acuerdo de las Naciones Unidas, ONU, que firmarían 192 países miembros del organismo con el objetivo de abrir las fronteras, donde la migración masiva, por cualquier motivo, es algo que debe promoverse, habilitarse y ser consagrado como un derecho humano. Dejemos que sea Giovanna Núñez quien nos complete el reporte. Para Narciso Isa Conde, el pacto no es una solución al problema migratorio a nivel mundial. Generalmente la migración no es carga, lo que pasa es que hay un proceso de saturación. La migración no es carga, todo lo contrario, la migración es sobreexplotada y beneficia a los países receptores. Está demostrado económicamente aquí en la República Dominicana que la migración haitiana da mucho más que lo que recibe. Mientras que representantes de la Iglesia Evangélica entienden que ningún organismo debe intervenir en la soberanía de cada país. Creo que las instituciones internacionales y los países que se sirvieron de Haití en la época de la colonia deben de buscar el resultado de cómo mejorar la vida del haitiano en Haití, no exportar el problema haitiano hacia otras naciones. Sobre el tema también reaccionaron a través de las redes sociales el ex dirigente político del PRD, Manuel Esquea Guerrero, quien clama porque el país desista de dicho acuerdo. Asimismo, el ex vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Celso Marrancini, destacó que el país debe dejar la política de indiferencia o de lo contrario la identidad nacional desaparecería. El Pacto Mundial para Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares aborda los motivos por los que las personas migran, cómo protegerlos, cómo integrarlos en nuevos países, cómo devolverlos a sus hogares y otros asuntos. El encuentro está previsto para diciembre en la ciudad de Marruecos y ha sido aprobado por 192 países miembros después de que Estados Unidos renunciara a las negociaciones, diciendo que no era compatible con la soberanía de su país. Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. Y en UNICEF exhortó para garantizar los derechos de los niños que migran hacia la frontera entre México y Estados Unidos. De esto y mucho más nos habla Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Lamentable la situación que está sucediendo con estos migrantes centroamericanos, siendo los niños los más afectados. UNICEF reclamó este miércoles protección para los niños que forman parte de las caravanas de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos y evitar que sean separados de sus familias. Muy difícil porque ellos lloran, dicen que están cansados, que tienen hambre, que quieren descansar. En un comunicado, la Agencia de la ONU para la Infancia destacó las difíciles condiciones a las que se enfrentan estos menores, que llegan además huyendo de violencia, extorsión, pobreza y falta de oportunidades en países de América Central. Mientras la caravana migrante que se encuentra en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana se ha fragmentado luego de que en las últimas horas unos 200 migrantes pidieran el retorno a sus países. De su lado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que contempla un plan alternativo en el caso de que el Congreso rechace su petición de $5.000 millones para la construcción del muro en la frontera con México. En otro tema, la Guardia Costera estadounidense anunció que repatrió a 74 dominicanos que fueron detenidos al tratar de entrar ilegalmente a Puerto Rico. Bueno, en otra noticia, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley de identidad de género que permite el cambio de sexo a partir de los 14 años. Tras 5 años de debate en el Congreso, el gobierno puso en vigencia esta ley que permitirá a la población trans de Chile cambiar su nombre y el sexo en su documentación de identidad, afirmó Piñera durante la promulgación de la ley en el Palacio de Gobierno. Pasamos a Colombia. Las autoridades capturaron a alias Carlos Acosta, jefe del Frente de la Guerra Nororiental de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que manejaba el narcotráfico en la región de Catatumbo. En otra información, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se firmará el próximo viernes en un contexto de la reunión del G20. Bueno, esta reunión se realizará en Buenos Aires, Argentina, informó el canciller mexicano Luis Videgaray. Con esta información finalizamos, Elianta, el recorrido de las internacionales por este miércoles. Así es, muchísimas gracias, Julieta, que tengas buenas noches. Buenas noches y a ustedes gracias por la atención. Hasta mañana.
Más adelante les diremos cuánto pierden los comerciantes por culpa de los apagones. Luego de la pausa hablaremos de la más reciente actualización de Facebook, ya disponible en la República Dominicana, una nueva función de videos, cómo usted activarla, cómo utilizarla, por qué es útil, por qué la presentan. De eso hablaremos después de esta pausa comercial en tecnología, aquí en Noticias Televisa. No deje de ver qué dice este dirigente comercial sobre las ventas. Y al regreso, el dominicano Carl Towns busca esta noche otro doble-doble esta campaña frente a San Antonio. De esto y más en las deportivas. No se muevan.